Hoy nos acompaña Margot Larrauri, traductora de varios libros y de algunos cursos para exorcistas en Roma. Pues como un toro sale a la plaza después de estar en el torino ahí encerrado, diciendo, pero bueno, ¿cómo dice eso este hombre? Cuando yo he visto gente que se ha levantado de la silla de ruedas, gente que estaba sorda, que ha oído, bueno, es que lo de la sordera fue... Dentro de la Iglesia es una vocación específica. ¿Qué se necesita para ser intercesor? Habrás escuchado muchos de casos de posesión demoníaca reales, que son cosas totalmente demoníacas, porque la gente no sabe. Me quedé maravillada de lo que hace el Señor. Hola, buenas, estamos en un nuevo programa y hoy tenemos con nosotros a Margot Larrauri, que es, ella tiene muchas facetas y una de ellas es que ha trabajado mucho y ha colaborado mucho como traductora de muchos idiomas, de muchos libros y en muchos cursos, ¿no? Sobre todo en encuentros internacionales de la renovación carismática, y he tenido la suerte de conocer a gente maravillosa, como puede ser el padre Emiliano Tardif, el padre Cantalamessa, muchísimos predicadores maravillosos que me han dado la fuerza de amar cada día más al Señor, porque para mí ha sido una experiencia maravillosa el poder ayudar. Yo empecé porque hacía traducciones pues para medicina natural, cosas de esas, y una amiga me dijo, mira, vas a ir a la iglesia de la Milagrosa, que está en Madrid, porque allí se reúne la renovación carismática. No te creas que están locos porque levantan los brazos, sino tienen una alabanza que es una preciosidad y te va a gustar mucho. Total que yo fui y efectivamente me encantó la predicación del padre Chus Villarroel, y al final de su prédica precisamente dijo, va a haber un encuentro de las 7 semanas que son la catequesis del Espíritu Santo, y va a ser justo al lado de mi casa, en Madrid, y empiezan el jueves que viene. Y yo dije, aquí me quiere el Señor. Me gustó tanto, entonces yo hice el seminario de las 7 semanas y sentí que el Señor me quería allí. Tuve verdaderamente un encuentro muy fuerte con el Señor y me ofrecí. Yo hablo francés, inglés, alemán, español, un poco de italiano, y era traductora simultánea, y entonces me ofrecí a la renovación y me aceptaron encantados. He estado en Francia, en Alemania, en Italia, en Polonia, en Corea, en Tierra Santa, siempre traduciendo para el Señor, que ha sido una experiencia maravillosa y he podido conocer a gente maravillosa. Para mí ha sido un regalo del Señor, porque he visto que siempre me ha apoyado mi familia, me ha apoyado la renovación carismática, y así he podido traducir como unos 10 libros para la renovación carismática.
Por lo que nos cuentas, en toda esa experiencia y rodaje que has tenido, traduciendo libros y también con los carismáticos, donde recibiste la efusión del Espíritu Santo, me imagino que fue una experiencia muy bonita y muy fuerte para ti, que te cambió la vida, como nos has contado. Y ahí empieza todo un rodaje en el que el Señor, el Espíritu Santo, te empieza a meter de alguna manera en todo lo que es la sanación de heridas, conocer el mundo de la liberación, a distinguir dónde actúa el mal espíritu, el buen espíritu. Sí. Y cuéntanos un poco sobre todo eso, porque has debido de aprender muchísimo con todos estos sacerdotes y también traduciendo todos estos libros. Pues sí, la verdad es que lo primero que he aprendido es que el Señor quiere que perdonemos. Si no perdonamos, no hay nada que hacer, porque así dice el Padre Nuestro. Perdonad a los que os ofenden y no nos dejes caer en la tentación. O sea que si nosotros no perdonamos, el Señor ha dicho que Él tampoco nos puede perdonar, porque somos los primeros que tenemos que perdonar. Y eso lo he tenido muy claro. El Señor me ha ayudado mucho a perdonar, porque ha habido momentos de gran dificultad en los que yo decía: Señor, dame tu perdón para esa persona, porque si no, no la voy a poder perdonar. Y efectivamente el Señor me ha dado el perdón, no en un día, sino en varios meses, pidiéndole: Señor, dame tu perdón para esa persona que me ha hecho tanto daño. Pero he perseverado y el Señor me ha dado el perdón para esa persona. Eso es una cosa importantísima. También en ese perdón he conocido el amor. Ese amor que Dios te da y esa paz que te da Dios. Cuando estás perdonando, te das cuenta cuán difícil es, pero cómo el Señor te ayuda. Yo siempre pienso en el Señor en la cruz, cuando dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Pues Señor, yo he aprendido que tengo que perdonar para liberarme de tantas cosas difíciles, porque siempre hay heridas en la vida que te hieren, que a lo mejor te han herido tus padres, te han herido tus amigos, tus profesores, tu vida en general, porque es eso. Entonces tenemos que basar todo en ese perdón, que es el que te da la paz y te guía. Y así pues he podido traducir a mucha gente, y he visto cómo las personas, si aprenden a perdonar, se liberan pues de las angustias, de los miedos, y nos ayuda a hacer un camino. El camino, por ejemplo, yo he estado traduciendo no solamente en encuentros de sanación, de liberación, de exorcismos, porque también he traducido algún encuentro de exorcistas, en los que he visto el miedo. El demonio verdaderamente quiere meternos miedo y quiere hacernos creer que Dios no existe, y hay que aprender a distinguir las mentiras y la verdad, que es Jesús. Yo me he dado cuenta de cómo nos podemos enredar en rencores, en angustias, en no pensar que no podemos salir de una situación. Y eso no es así, porque cuando confiamos en el Señor y buscamos la ayuda, porque siempre encontramos a alguien que nos echa una mano, nos guía en el camino, y gracias a eso, pues tantos libros como he traducido sobre el perdón,
sobre la oración, sobre cómo comportarnos en la vida, porque la vida es muy difícil. Yo tengo 5 hijos, uno se me murió con 41 años y me acuerdo que fue una experiencia muy dura y muy difícil. Mi marido, pues a los 44 años tuvo el primer infarto, tuvo 2 operaciones a corazón abierto y estuvo enfermo del corazón 29 años, por fin murió con 73 años, pero jamás me puso una pega para que yo fuera a traducir. Siempre me dejaba esa libertad de poderme ir. Yo le dejaba con los 5 hijos y bueno, pues yo creo que ha sido un ejemplo. No digo que mi matrimonio haya sido un amor, una maravilla siempre, ¿no? Hemos tenido nuestras dificultades, pero siempre, siempre confiando en el Señor. Hoy en día se ha puesto un poquito más de moda el hablar de estas cosas, la sanación de heridas, los milagros que hace el Señor, muchas veces en estos encuentros con el Espíritu Santo, pero es verdad que hoy en día nos cuesta mucho creer a la gente de hoy en día, a los cristianos católicos de hoy en día, que Cristo está vivo, que el Espíritu Santo es real y que realmente cuando uno va con fe y confías en el Señor actúa y sigue haciendo milagros hoy en día. Sí. Los milagros no son de hace 2000 años, 2000 siglos, o sea, de los principios de los cristianos solamente, sino que Dios sigue actuando en nuestras vidas de manera extraordinaria. Sí. Por ejemplo, yo había vuelto de un encuentro en el que estuve en San Giovanni Rotondo con el padre, el encuentro era de sanación. Había 600 personas de todo el mundo. Estaba el padre Emiliano Tardif, estaba Jean Pillat, estaban grandes sanadores de todo el mundo. Y ahí vi gente que se sanó, por ejemplo, a una persona, porque en San Giovanni Rotondo estuvimos en la capital, que no sé cómo se llama, o sea, estuvimos en un estadio en el que había 35.000 personas. Y ahí hubo sanaciones de una persona que dio un testimonio precioso diciendo que llevaba 20 y pico años en una silla de ruedas. Y se levantó y salió al escenario para dar su testimonio de que hacía 25 años que no se podía poner de pie. ¡Qué maravilla! Otra persona que no había podido llegar al estadio porque tenía que decir misa por un funeral, al acercarse al estadio se dio cuenta que oía porque era bastante sorda. Y le dijo a la persona que iba con él en el coche: oye, cuchicheame al oído. Y nada, que le oía perfectamente, pero no solamente eso, él tenía una lesión de espalda que le causaba mucho dolor de espalda y cuando llegó al estadio, pues vio que le había desaparecido el dolor de espalda. Gente sorda que oía, gente tullida, gente con enfermedades que el padre Emiliano dio testimonio y palabra de conocimiento diciendo: hay una persona que tiene cáncer y el Señor le está sanando en este momento. Bueno, es que es una cosa que yo volví, pues no sé cómo decirlo.
con una fe tan fuerte, con unas ganas de dar testimonio en todas partes. Y tenemos una misa en la parroquia. Es que eso no lo puedo decir, porque el párroco dijo, es que los milagros son para el tiempo de Jesús. Ahora no existen milagros. Y yo salí, pues como un toro sale a la plaza después de estar en el torino ahí encerrado, diciendo, pero bueno, ¿cómo dice eso este hombre? Cuando yo he visto gente que se ha levantado de la silla de ruedas, gente que estaba sorda, que ha oído, bueno, es que lo de la sordera fue que había, el padre Emiliano dijo la misa en la plaza, porque no podía decirla en la iglesia la cantidad de gente que había. Y a mi lado había un chico joven con una niña como de 2 años que tenía 2 aparatos. Y el padre Emiliano estaba diciendo, hay varias personas que se están sanando de los oídos. Y veo yo que esta niña, que fíjate, lo estaba diciendo en francés, se arrancó los audífonos. O sea, que yo me quedé, le hice una foto y todo, que la tengo por ahí. Me quedé maravillada de lo que hace el Señor y los milagros y la oración. A mí el Señor me llama por la intercesión, la verdad. Y yo en la oración de intercesión me dicen, oye, reza tú, porque tú tienes mucha mano. Digo, yo no tengo mano, lo que tengo es constancia en la oración. Así que a mí no me digas que rece yo porque yo tengo más facilidad de llegar al Señor, nada de eso. Lo que tienes que tener es constancia en la oración. Y se lo digo a la gente, reza tú. Yo rezo por ti, desde luego. Si me has pedido que rece, no dejo de hacerlo. Pero necesitas rezar tú. No puedes decir, oye, voy al camarero a que me sirva. No, tú tienes que poner de tu parte y también orar, confiar en el Señor, porque si yo confío en el Señor no me va a fallar, y eso sí que es verdad. Siempre, siempre está a nuestro lado. Y Mamá María, pues también. Me has hablado de la intercesión, que es muy importante, y además para muchas personas dentro de la Iglesia es una vocación específica. ¿Tú qué nos dirías, después de todo tu aprendizaje, qué se necesita para ser intercesor? Bueno, para ser intercesor hay que tener, digamos, el don de la escucha. En la Renovación Carismática tenemos el grupo de intercesión que se suele hacer, generalmente son 2 o 3 personas que reciben a una persona y esa persona nos cuenta el problema que tiene. Nosotros, desde luego, no podemos comentar nada. O sea, es como si vas a un médico y el médico no se va a poner a hablar con todo el mundo a decir, oye, fulanito, que tiene un forúnculo o tiene una apendicitis. Pues no podemos hablar de las personas, de las experiencias, pero sí oramos. Oramos por esas personas y muchas veces, pues yo tengo una anécdota de una persona, bueno, era un retiro ya nacional, o sea que había como 600 personas y estuve precisamente en el grupo de intercesión con una monja que era hermana de un sacerdote y coincidimos, ¿no? Y a mí el Señor me dio una palabra para una chiquita que estaba pidiendo intercesión. Ay, es que yo tengo mucho dolor de estómago. Y ahora oramos por ella, pero a mí el Señor me dio una palabra.
La palabra era perdona. Y al año siguiente, de repente, en otro retiro de estos multitudinarios, se me acerca una persona, me da un abrazo efusivo, pero súper efusivo, y me dice, perdoné, y me desapareció el dolor de estómago. No he vuelto a tener dolor de estómago. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor quiere que perdonemos, que nadie es perfecto, que no tengamos ese afán de que yo tengo razón. No. Tenemos que saber perdonar, que es, digamos, es la base de todo. Es la base del cristianismo. Efectivamente. El Señor nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Sí. Lo que nos dice es que perdónanos como nosotros también perdonamos. Claro. Sí. Entonces eso es lo que te ayuda a caminar. He visto muchísima gente sanada de cosas tremendas, porque ya digo que he visto gente que se ha sanado de la droga en un retiro en que se oró por ellos. Una persona que dio su testimonio, dice, yo estaba enganchado, pero además, pues eso, ya me inyectaba la droga y oraron por mí. Dice, pero es que además no he tenido nada de angustia. Después es que se me ha quitado completamente el problema, completamente. O sea, no he tenido ni ganas de volver a drogarme, ni nada. Ha sido verdaderamente una sanación impresionante. Otros testimonios que he oído, pues un ciego que recobró la vista. Sordos que oyen, yo qué sé, bueno, y sobre todo las heridas de la vida, ese miedo, otras personas angustia, otras personas rencor, cómo el Señor ha ido sanando esas heridas tan fuertes que quedan enganchadas en cada uno de nosotros. A veces cuando hablamos de las heridas de la vida, yo he escuchado a muchas personas hablar también de las heridas del seno materno. Es posible que cuando estamos gestándonos dentro de nuestra madre, podemos recibir heridas que quedan en nosotros de alguna manera y que luego eso perduran a lo largo de nuestra vida. Pues sí, hay muchas heridas, hay mucho miedo. Hay gente que, por ejemplo, ha pasado una guerra y en la guerra la madre ha pasado mucho miedo, pues porque han caído bombas al lado, ha habido muchas muertes que han presenciado las madres y eso les ha angustiado. Y esos niños que nacen con un miedo tremendo. Yo tengo la experiencia de que mi padre tenía... yo fui la tercera y era la tercera niña y mi padre quería un niño. Y dio la casualidad que nací en casa. Yo nací en San Sebastián, al lado del Hotel de Londres, que la casa da al mar. Y justo paseaba un amigo de mi padre. Y le dijo, 3 niñas, no la quiero ni en pintura, no la quiero ni regalada. Y él le contestó, pues hijo, yo tengo 3 hijas y no sabes lo feliz que estoy. Bueno, pues a mí el Señor me sanó de esa herida, porque siempre pensaba que yo no valía nada, que yo tenía que hacerme valer, que tenía que ser buena, y el Señor me sanó. Y me acuerdo que me sanó pues en una oración de intercesión. Y me puse a llorar como una magdalena, que no podía parar. Pero ahí el Señor me liberó de esa angustia, que mi padre siempre fue muy cariñoso conmigo, pero sin embargo en ese primer momento yo tenía la espinita clavada de que yo no valía nada, porque mi padre no me quería ni en pintura. Y ahí el Señor me sanó. Qué bonito lo que nos cuentas, porque
estás presentando a ese Jesús y a ese Dios que vino a sanar y que vino a liberar y no solamente a juzgar como a veces pensamos o le percibimos. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos abraza, es un Dios que nos sana, que nos cura. Y cuando ve a una oveja en su rebaño que está herida, Él siempre nos está tendiendo sus manos de muchas maneras, ¿no? Y el hecho también de que una comunidad entera o 2 o 3 personas se junten en su nombre para rezar por alguien en concreto, pues eso también es una experiencia de amor para la persona que pasa por eso. Es muy bonito porque te das cuenta lo herida que está la gente. Recibimos tantas heridas que digamos que las arrastramos como quien arrastra un fardo, pero vas viendo que eso puede sanarse y es una liberación, porque verdaderamente sí, yo he estado en intercesiones, la verdad es que he estado más de 10 años en ministerio de intercesión. La gente que no está en la renovación carismática no sabe lo que es la intercesión y se queda muy sorprendida. Pero bueno, ¿qué hacéis? Pues decimos, pues oramos por la gente. A veces el Señor nos da una palabra, otras veces oramos, nos pueden plantear un problema o en fin, la cuestión es que ayuda muchísimo la intercesión. Y luego también hablando de los exorcismos, cómo el Señor está promoviendo que se haga oración de liberación y oración de exorcismo si hace falta, según qué casos. Claro. Porque hay mucha gente que dice que no cree en el demonio, que son tonterías, que divertido es hacer la ouija, que divertido es ir a ver a un vidente, a que te den un dije de la buena suerte, cualquier cosa de estas. Estas cosas no solamente son supersticiones, sino son puertas que se abren al diablo. La gente no se da cuenta. Esas sociedades secretas, no solamente los masones, porque los hay de 1000 clases, los Rosacruz, los, iglesia de la sanación, ¿no? Cosas de estas, que son todo puertas al diablo. La gente no quiere darse cuenta, pero el diablo está moviéndose. Y en estos momentos, pues, ¿quién está provocando las guerras? Pues es por la incitación del diablo y nada más, que no quiere que la gente se ponga de acuerdo, que no quieren escuchar al hermano, que en vez de invocar a Dios y ver lo bueno que hay en el mundo, que hay muchas cosas maravillosas en el mundo, la gente, yo estoy harta, casi ni veo la tele, porque lo único que hay es violencia y sexo. Y la violencia es malísima, pero el sexo es esa pornografía que hay por todas partes. Es una vergüenza, pero no solamente una vergüenza, es un alma que hiere y mata el alma y mata el cuerpo, porque es el deseo da igual que sea el dinero, el sexo, el poder, todo eso el que hace destrozar al mundo, destrozar las familias. Es una verdadera pena y no lo queremos ver. Tú has estado también con la AIE, que es la Asociación Internacional de Exorcistas, sí. Y has estado de traductora en esos cursos que se hacen allí en Roma.
y has conocido a muchos exorcistas, con lo cual cuando nos hablas de este campo, de la necesidad del exorcismo en algunos casos y de la existencia real del demonio, es porque tú has visto también a muchos sacerdotes, gente inteligente, gente madura, de muchos países, de muchos continentes incluso, que van a esos cursos a formarse. Tú has sido traductora, has llegado a conocer incluso al padre Amor, Sí. que has llegado a traducirle. Y ahí, claro, habrás también ganado una experiencia en conocimiento profundo de todos esos temas. Háblanos un poco cuál ha sido tu experiencia interior. Bueno, mi experiencia interior ha sido verdaderamente tener en cuenta que tienes que tener mucho valor y sobre todo saber que Cristo y yo somos mayoría, que si tú estás apoyado en el amor de Dios y creyendo en el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, que el demonio no puede hacer nada. El padre Amando Sanz, que yo estuve en su grupo de oración más de 20 años, también el obispo le llamaba, entonces en Madrid no había un exorcista fijo, y le llamaba, por favor, hay un caso, necesito la ayuda. Y el padre Amando nos decía, mirad, hoy tengo que ir esta tarde al obispado o mañana o lo que sea, por favor, necesito vuestra oración porque tengo que hacer un exorcismo. Entonces la gente que lo toma a chirigota, pues la verdad es que están muy, muy equivocados. El diablo existe y además intenta de la manera más sutil, intentando que caigas en sus redes. Te dice que vas a ser más libre, más guapo, más rico, todo lo que sea. Y es mentira, porque cuando caes en sus redes es muy difícil salir. Y entonces verdaderamente te conviertes en una persona amargada, desgraciada, llena de perjuicios para todo. Todo te parece mal. Destrozas a tu familia y tú no eres feliz. Eso es lo común que nos suele pasar a las personas, que a través de la tentación, si caemos en el pecado, podemos destrozar nuestra vida o la de los demás. Tú además habrás escuchado muchos casos de posesión demoníaca reales, Sí. a través de estos sacerdotes que se van a formar allí, no precisamente a perder el tiempo, sino porque es una necesidad que han visto, porque se han encontrado casos. Claro. Me acuerdo que uno de los primeros casos de los que hablaron en el encuentro de sacerdotes, eran todos sacerdotes, claro, exorcistas, pues estaba en Roma un señor que se tuvo que ir a Chile para me parece que fue Chile, era un país de Sudamérica, o Chile o Perú, a un encuentro de negocios, y dio la casualidad que el último día en el hotel donde él estaba había una plaza muy grande y bajó porque había pues los clásicos chiringuitos que vendían todo tipo de cosas. Dijo, hombre, voy a ver si compro algo para la familia. Entonces vio una botella, bueno, compró una serie de cosas, ¿no? Y entre ellas una botella que era como una pipa graciosa, y dijo, bueno, pues la voy a comprar. Y la compró, y cuando llegó a la aduana le dijeron, mire usted, si quiere llevarse la botella de recuerdo, muy bien, pero el licor no puede salir de aquí. Total, que vaciaron la botella y él se le ocurrió simplemente meter el dedo así en la boca de la botella y chuparlo. O sea, imagínense. Total, que llega a Roma el hombre, y el hombre completamente distinto, la mujer ya asustada porque
no quería ir a misa, estaba enfadado todo el día, riñendo con todo el mundo, y la madre dijo, uy, esto qué cosa más rara. Total que los padres fueron a hablar con el párroco suyo. Y dijo el párroco, uy, esto me parece que es una posesión diabólica. Vamos a ver qué pasa. Y entonces le dijeron, en la iglesia donde está la Scala Santa en Roma, hay un exorcista, y de allí a ver si os puede ayudar. Total que fueron y dijo el exorcista, mire, yo estoy muy enfermo, estoy muy mayor y no puedo hacer el exorcismo, pero vayan a tal sitio que está este otro exorcista. Total que el otro exorcista dijo, bueno, pues sí, le voy a recibir ahora mismo. Y le recibió. Entonces dijo, bueno, pero ¿qué le pasa? Pues dice, pues sí, algo raro que ha hecho usted. Dice, bueno, pues es que estaba en Chile haciendo un trabajo, he tenido que ir por mi empresa, pero ¿ha traído algún recuerdo, alguna cosa? Dice, bueno, pues sí, he traído un no sé qué, un no sé cuántos, y una botella de esto. Dice, bueno, pues traigan ustedes la botella. La ha traído con... No, la tengo en casa. Y entonces dijo, bueno, pero mi mujer puede ir a buscarla. Y ahí saltó el diablo y dijo, uy, no vas a salir porque desde luego si sales te mueres, porque te va a atropellar un coche, tal. Entonces el sacerdote le hizo una bendición especial y le dijo, no te preocupes, que no te va a pasar nada. El diablo estaba furioso, diciendo, pues sí, pues te va a pasar. Total que llegó a la casa, trajo la famosa botella. Y entonces estaba el sacerdote haciendo los exorcismos y vio que no avanzaba. Entonces se dio, le dijo el demonio, decía, pues no, es mío y no me lo vas a quitar. No me lo vas a quitar, porque es mío, porque es mío. Y se le ocurrió al sacerdote, aparte de hacer las oraciones de exorcismo, coger un martillo y romper la botella. Y al romper la botella y al hacer el exorcismo, salió el demonio de él. Y claro, decía el sacerdote, dice, mira, hemos estado 8 horas aquí sin parar. Estaba agotado el hombre. Dice, pero gracias a que has venido tan pronto he podido echar a este demonio. Porque si hubieras tardado más, a lo mejor hubiera tardado un tiempo, un año o el tiempo que fuera. Porque cuando un demonio se acostumbra a estar en una persona, es muy difícil echarle. Y no son bromas. Son cosas muy, muy serias. Este fue uno de los casos. Pero también nos enseñaron incluso fotos de cosas que habían sacado de gente que había vomitado. Pues alfileres, cuchillos, cuchillas de afeitar, todo tipo de cosas que se habían... Al vomitar habían salido de esas personas. O sea, se habían hecho físicas. Materializado. Se habían materializado. En fin, que la cuestión del exorcismo no es una broma y es una pena que haya tanta gente que está encantadísimo de hacer todo tipo de incursiones en la nueva era, en el vudú, en las cosas orientales, que tantas ganas tienen de hacer el yoga y la meditación trascendental y todo eso, que son cosas totalmente demoníacas, porque la gente no sabe que las posturas de yoga son todas posturas de dioses hindúes. Eso no lo sabe la gente.
y se piensa que hacer la postura no sé cómo, que da igual, y ay, qué flexibilidad, qué tal. Y no se dan cuenta que están invocando con sus posturas al diablo que está en ese Dios pagano. Y eso es una pena muy grande, porque te quieres llevar por la cosa exótica. Y eso no tiene nada de bueno ni de divertido, porque la gente no se da cuenta que todas estas, bueno, así he estado hablando del yoga, pero es que tienes el vudú, que es africano y es también haitiano. ¿Pero por qué? Porque lo trajeron los negros de esa zona. En todas partes están esos dioses paganos que son representantes del diablo. Bueno, a mí me gustaría saber, porque como conociste al padre Amor en persona, aunque no hayas tratado con él personalmente, ¿qué impresión te daba ese hombre? Hombre, la impresión que me daba era un hombre dentro de su madurez, porque ya era muy mayor. Yo le conocí unos meses antes de que muriera. A pesar de estar enfermo, esa alegría interior que tenía, esa paz, pero le veías con una alegría estupenda, que a mí me chocó, ¿verdad? Porque era una persona dentro de su, era muy mayor, de su madurez, porque tenía 80 y muchos años, y sin embargo tenía una fuerza interior y una alegría interior maravillosa. Te has estado traduciéndole a él, que tuviste esa impresión, y a ti, bueno, pues a veces la imagen que tenemos del padre Amor en televisión es que era un poco exagerado, o que tenía un sentido del humor como muy estrambótico, no sé, ¿no? A veces nos hacemos una idea de él un poquito rara, pero tú entonces, tu impresión es que era un hombre totalmente maduro, equilibrado. Sí, sí, sí. Y con la alegría de Dios dentro. Y una persona además volcada en los demás, porque Sí. él fue un exorcista que Sí, realmente sí. se preocupó de la gente que tenía problemas en ese campo espiritual. Sí, sí, sí. Era una persona, pues eso, que estaba alerta para ver cómo podía ayudar en cada caso, claro, porque cada caso es distinto, no tiene nada que ver un caso con otro. Por último voy a preguntarte, de todos los libros que has tenido que traducir, como traductora que eres, ¿qué 3 libros recomendarías a todo el mundo, aunque no nos paguen por hacer publicidad? Nada, yo digo, un libro maravilloso es el libro sobre la sanación intergeneracional, la importancia que tiene orar por los difuntos, que la gente, yo me acuerdo que cuando traduje ese libro había un sacerdote que se llamaba Juan Bravo y me decía, pues se lo di a él para que lo leyera y me lo corrigiera un poco lo que él pensara, ¿no? Y me dijo, este libro lo tenían que leer todos los católicos, porque nos olvidamos, se muere una persona, vas al funeral, no te das cuenta que estás rezando por el alma de una persona que puede que solamente tu oración le ayude a no caer en el infierno.
a todo el árbol genealógico que tenemos detrás, nosotros cómo sabemos cómo ha podido morir una persona en la guerra sin que haya tenido una asistencia. Y es tan importante rezar por los difuntos de la familia para que el Señor les lleve la gloria. Eso es importantísimo y lo debemos hacer siempre. Orar por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, que la gente se olvida, no tiene importancia. A mí hay quien me ha dicho, es que yo hablo directamente con Jesús, ¿para qué voy a rezar a las almas del purgatorio? Y yo les digo, tú rézales, porque ellas no pueden rezar por sí mismas, pero sí pueden rezar por ti. O sea que os recomiendo que recéis por los difuntos de vuestras familias. Es muy importante que nosotros aquí podemos aliviarles. Y ellos también nos pueden aliviar a nosotros, intercediendo por nosotros en el purgatorio. Nos has comentado un libro. Si nos tuvieras que comentar otro libro más, pues sería la sanación de la propia imagen, que es un libro muy importante, porque ¿cuántas veces te han dicho, niño, eres idiota y no sirves para nada? Y acabas creyéndotelo, claro, porque si te lo dice un profesor o tus padres, o tal, acabas creyendo que no sirves para nada. Y es importante. Y luego, a ver, otro libro. La sanación de la propia imagen. Hay un libro de los hermanos Lin, que son unos jesuitas, que sobre todo han estado evangelizando a los indios de Norteamérica y han hecho pues eso, la sanación interior. Qué importante es la sanación interior. Pero yo siempre voy hacia la sanación. El Señor nos quiere sanos. Sanos, a veces tenemos que estar enfermos de que necesitamos un médico. Pero la sanación interior es lo que te da esa alegría interior, esa fuerza interior y te da la fuerza para salir adelante dentro de las dificultades. Y sobre todo te enseña a no juzgar, porque muchas veces lo primero que hacemos es juzgamos. Ay, fulanito, qué antipático. Ay, qué feo es. Ay, qué brusco es hablando. Ay, o sea, es que busca lo bueno de cada uno, por favor. Que la gente puede tener cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Claro, eso sería el vivir la caridad cristiana. Pues sí. El buscar lo bueno y lo positivo de nuestros hermanos, precisamente. Eso es, sí. Y qué importante es no juzgues, porque el Señor ya lo ha dicho, que según tú juzgas, tú serás juzgado. Así es. Entonces es mejor no juzgar. Bueno, pues hoy nos ha acompañado Margot, una gran amiga mía que ya nos conocemos de mucho tiempo. Sí. Y nada, pues qué buen rato todo lo que nos has enseñado. Me alegro haber podido ser útil en algo. Sí, a ver si a partir de ahora las personas, pues ya sabiendo que el Señor es todopoderoso, empezamos a creer más y nos empezamos a tomar en serio lo de sanar interiormente para vivir felices, que es como Dios nos quiere. Sí. Y siempre hay algo bueno. Como dicen, en todas, no hay mal que por bien no venga. Y es verdad.
porque siempre de un mal sacas un bien. Pero eso tienes que buscarlo. Qué gran lección. Muchas gracias. De nada. Margot nos ha hablado de un modo muy especialísimo de los dones del Espíritu Santo que derrama sobre todos los fieles de la Iglesia, pero especialmente pues ella nos ha hablado de la renovación carismática, donde ella ha estado muchos años y que es un movimiento muy grande que tenemos dentro de la Iglesia y muy bonito, que quien no lo conozca, pues yo animo a que alguna vez participe en alguno de estos seminarios del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se derrama de una manera tan especial. Hoy hemos visto con Margot la importancia de lo que es la importancia del perdón. Por otro lado, también hemos visto la importancia de la sanación de heridas, de cómo todas las personas tenemos heridas que incluso pueden venir desde el seno materno y cómo el Espíritu Santo se encarga de sanar esas heridas profundas que pueda haber en el alma. Y para lo cual Margot nos recordaba que el perdón es muy importante. Si nosotros perdonamos, empezamos a sanar nuestra alma. La otra cosa con la que me quedo hoy del programa es que, como Margot nos decía, el demonio existe, hace de las suyas y hay muchas maneras de protegernos de él y de su acción extraordinaria que existe, está ahí y por eso está al servicio que ofrece la Iglesia Católica en este caso, que es el servicio de los exorcistas, que es una grandísima labor que hacen porque es un ministerio muy delicado y muy importante para la Iglesia y para las personas que sufren de estas afectaciones. Por último, me quedo con la importancia de la intercesión de unos por otros, que es uno de los carismas que el Espíritu Santo derrama especialmente en algunas personas a las que llama de un modo muy especialísimo para que se dediquen a interceder de una manera muy bonita por los problemas, las heridas, las necesidades de los hermanos de nuestra Iglesia. Porque eso sí, es una cosa que nos tiene que quedar muy claro y hoy nos ha quedado muy claro con Margot, que lleva siendo amiga mía mucho tiempo, y es que qué grande es la Iglesia. Estáis invitados a seguir estos programas. Si no le has dado todavía a la campanita y no te has suscrito, pues hazlo ahora para que te puedan llegar los siguientes programas que iremos haciendo para ir conociendo más cosas de nuestra Iglesia.